Hola a todos, soy el alumno Rodrigo Rivas y para este trabajo final yo y mis compañeros vamos a desarrollar el tema del racismo en el Perú, dentro del contexto histórico de los ataques terroristas ocurridos entre los años 80 y 90, a partir de lo estudiado en las semanas 12, 14 y 15. Se entiende por racismo que es aquel fenómeno social que se ve fundamentada por una serie de creencias religiosas que nos hacen creer la existencia de muchas razas que nos hacen diferentes, jerarquizando y creando prejuicios basadas en características físicas. Se puede manifestar de diversas formas, tales como distinción por color de piel, por clase socioeconómica, por identidad de género, orientación sexual, expresión lingüística, creencias religiosas, etc. Y es de este contexto, de la época del terrorismo, dado de 1980 al 2000, del cual estamos desarrollando este tema, ya que tiene una gran trascendencia, puesto que es uno de los principales factores que impulsaron a la creación de estas corrientes terroristas, tal como se ve en la semana 12, y del cual desembocaron muchos atentados en nuestro país, pero que tuvieron su desenlace dentro del gobierno de Fujimori, el cual es el tema que abarca dentro de la semana 14 y 15 del curso. Una causa racial más importante por parte del Estado en el terrorismo fue el centralismo de la capital con los demás departamentos, ya que por el Estado había una dejadez a las ciudades de la sierra y una desigualdad de ganancias de los campesinos de sierra con las personas de capital, siendo la agricultura uno de los principales ingresos del Perú, más importantes de la época. Consecuentemente, esto generó que los peruanos dejen de creer en el Estado, creyendo en discursos populistas y así fortaleciendo a Sendero Luminoso. Otra causa es la autorización autónoma de las Fuerzas Armadas por parte del gobierno de esa época, en los que actuaban con mucha agresividad en sus intervenciones. Consecuentemente, esto generó el fortalecimiento de Sendero Luminoso en las zonas andinas, pero también terribles errores por parte de las Fuerzas Armadas como la masacre de Barrios Altos y la Cantuta. ¿Crees que las autoridades tomaron las medidas necesarias para defender los derechos de los peruanos en la época del terrorismo? Bueno, cuando se inició en el año 1980 el terrorismo, tuvieron mucha libertad, ¿no? O sea, el terrorismo fue avanzando, 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 pero ¿no? Hasta el año 1990, 90, 93, cuando ingresó el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? En la época de Alan, fusiló, ¿no? Más de 200, 300 terroristas, ¿no? Que se rindieron. Y él pensó de que dando a esos terroristas y acabar el terrorismo, pero el terrorismo siguió, ¿no? Hasta el año, hasta cuando Fujimori ingresó en el año 1993, ¿no? Si tomaron buenas medidas, no tomaron buenas medidas, ¿no? Que tomó medidas duras, severas, fue el gobierno de Alberto Fujimori. La siguiente pregunta es, ¿qué relación has podido ver entre el racismo y el terrorismo entre los 80 y los 90? Bueno, O sea, como épocas. es por las clases sociales, ¿no? Ha habido mucha discriminación en ese sentido, ¿no? La diferenciación de las diferentes clases, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del negro, del blanco, ¿no? Mucha marginación, ¿no? El proletariado en esa época, por ejemplo, era explotado, ¿no? Y entonces el terrorismo intervenía porque había mucha explotación de la gente campesina, ¿no? Entonces querían liberar que esa clase proletaria pues más conscientemente, ¿no? Pueda defender sus derechos. Entonces por eso es que quizás ellos, los terroristas, ¿no? Intervenían los campos, ¿no? O sea, no tenían medidas, pues.
pero el racismo, pues siempre ha habido racismo hasta en el siglo XX como en el siglo XXI. Personal, ¿cómo fue para usted en la época de los 80 y 90 donde gobernaba Fujimori el racismo, pero aquí en la parte de la sierra? No sé, sobre los procesos de su gobierno, en realidad, pues, como se ha notado ahora, ha sido bastante cuestionado, ¿no? Por esas razones ahora vemos de que justamente está pues el preso. Entonces implica de que, bueno, el terrorismo en realidad se da por factores de este plano, de necesidades, digamos, sociales que ha tenido pues ¿no? en la repercusión de la crisis y la desigualdad en realidad, ¿no? Más que el racismo podemos hablar de desigualdad que existió. Entonces esas cosas creo que son aspectos sociales, coyunturales que se dio en ese periodo, ¿no? Ese periodo de tiempo. ¿Usted tiene alguna experiencia personal con respecto al racismo para esas épocas? Por ejemplo, una falta de oportunidad en los estudios, en el trabajo. Yo implico más que el racismo, es el aspecto ¿no? de desigualdad para mí, o sea, el aspecto económico, social sería para mí. No implica un proceso de racismo, no sé, o sea, entender de racismo es otra línea, ¿me entiendes? Es otra línea, pero las formas de entender ese tiempo para mí era más el factor, de hecho, económico y social. Eso es lo que se tiene en cuenta, porque si hablamos de racismo, el racismo siempre ha existido, obviamente desde periodos muy antiguos, siempre se ha dado, pero en realidad dentro de la coyuntura literaria o dentro del contexto de la Real Academia no existe, dicen, ¿no? Porque al final es un término de debate, ¿no? Es como el choleando, ¿no? Cholos somos todos, pero al final implica que sí que nos estamos choleando, que somos cholos igual y choleamos y todo. Algo así, el racismo es un poco complejo, ¿no? Pero yo no lo veo más en ese proceso, porque el racismo siempre existió. De hecho, de mi punto de vista, si hablas de racismo, siempre existió. El racismo y va a existir seguramente por la tendencia que no lo llevamos dentro de la tendencia coyuntural, no lo llevamos bien. Pues no entendemos bien ese término, lo llevamos de otra manera, lo entendemos de otra manera. La desigualdad lo implicamos como racismo, pero si hablamos de raza, yo que entienda, dentro de la Real Academia no existe, solo son animales y formas. Pero bueno, de hecho, como socialmente sí existen, pero, o sea, es algo complejo, ¿no? Claro. Pues le decías como hablarnos y al final desconocemos. Como grupo, hemos llegado a la conclusión de que el racismo, tanto como en la actualidad y en los años 80 y 90 en el Perú, se sigue juzgando a las personas por sus diferencias sociales o físicas. Por ello, es que realizamos 2 entrevistas, las mismas preguntas, pero diferentes puntos de vista. Entonces, se puede deducir que la existencia del terrorismo en el gobierno de Fujimori se debía a la explotación de los campesinos, pero las medidas que tomaron estas no fueron las más aceptadas. Por otro lado, la relación entre el racismo y el terrorismo es que los dos quieren igualdad. Esto se debía a que el racismo es la marginación hacia las personas, como el criticar su color de piel o la manera en que habla su idioma natal. Este grupo de personas no quieren sentirse menospreciadas solo por alguna diferencia social o física. En cambio, el terrorismo defiende a los que son menospreciados o explotados. Ellos generaban justicia, pero de la manera incorrecta. Mencionando lo anterior, el racismo y terrorismo convivieron a la par. Como consecuencia, una propuesta de solución que el grupo ha mencionado es que el Estado no debió de dar mucha libertad a la Fuerza Armada. Esta tendría que haber puesto límites. Muchas gracias.